Ahí le va, bola de invasores, hijos de su puta madre. Somos los guanos, cabrones, pura GDG. Una narcomanta con amenazas directas del cártel Jalisco Nueva Generación aparece en plena plaza principal de Buenavista, Tomatlán, marcando lo que podría ser el inicio de una nueva ola de violencia en la región de Tierra Caliente. El mensaje, firmado explícitamente con las iniciales del grupo criminal, anuncia la llegada de esta organización a territorio históricamente controlado por Cárteles Unidos y su principal operador en la zona, Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo. Vecinos que transitaban por la plaza principal alrededor de las 7 de la mañana alertan de inmediato a las autoridades locales. Reportan que el mensaje había sido colocado durante la madrugada, sin que se registraran movimientos sospechosos evidentes, balaceras ni caravanas de vehículos. La operación fue completamente silenciosa, calculada para generar máximo impacto psicológico, sin alertar prematuramente a las fuerzas de seguridad o a los grupos rivales que controlan la zona. Minutos después del descubrimiento, elementos de la Guardia Nacional arriban al lugar con un despliegue táctico significativo y proceden a asegurar la manta para análisis forense y de inteligencia. El contenido del texto, escrito en mayúsculas con los errores ortográficos típicos de estos mensajes criminales, anuncia la llegada del Grupo de Jalisco para eliminar al Abuelo Farías y toda su estructura operativa. Menciona específicamente que vienen a limpiar la plaza de traidores y que todo aquel que no se alinee con el cártel será considerado objetivo. La aparición de esta narcomanta refuerza la hipótesis de una posible reconfiguración total de fuerzas delictivas en Buenavista, Tomatlán, una zona históricamente disputada por organizaciones criminales que buscan dominar el corredor estratégico Apatzingán-Tepalcatepec. Este corredor no es simplemente una carretera más en Michoacán, es la arteria vital que conecta zonas de producción agrícola de alto valor como el limón y el aguacate con puertos del Pacífico y rutas hacia el norte del país. Tras el incidente, las corporaciones de seguridad incrementan significativamente los patrullajes en los accesos a la comunidad 18 de marzo y en todos los puntos estratégicos del municipio. Sin embargo, el miedo se instala inmediatamente entre la población civil. Escuelas cierran temporalmente sus puertas, comercios bajan cortinas antes de tiempo y familias enteras debaten la posibilidad de abandonar la región antes de que estalle la violencia. Habitantes de la zona señalan que desde hace semanas se percibe un ambiente tenso en la región. Uno ya sabe cuándo se va a poner feo, se siente en el ambiente. Cuando aparecen estas mantas es porque ya están aquí, comenta un residente que prefiere mantener su identidad en reserva. Otros testigos reportan haber observado movimientos inusuales de vehículos en caminos rurales durante las últimas noches, aunque sin enfrentamientos directos hasta el momento. Para entender completamente la magnitud de esta amenaza y por qué genera tanto temor entre la población de Buenavista, Tomatlán, es necesario conocer quién es Juan José Farías Álvarez. El Abuelo Farías nació el 10 de agosto de 1970 en Tepalcatepec, Michoacán. Su apodo proviene de su apariencia física madura y su rol casi paternal dentro de su organización criminal, donde muchos operadores jóvenes lo ven como una figura de autoridad y respeto. Inicialmente, Farías se involucró en actividades relacionadas con el cultivo y comercialización de limón y aguacate en la región de Tierra Caliente, dos productos agrícolas que generan millones de dólares anuales y que han sido infiltrados por el crimen organizado para extorsión y lavado de dinero. Durante la década de los 2000, Farías evolucionó hacia el control territorial, aliándose inicialmente con grupos de autodefensas locales que surgieron para combatir a los Zetas y posteriormente contra el avance del cártel Jalisco Nueva Generación. El verdadero ascenso de Farías al poder criminal comienza alrededor del año 2013, cuando funda el cártel de Tepalcatepec como una rama armada de las autodefensas de Michoacán, que surgieron ese mismo año para combatir a los caballeros templarios. Lo que comenzó como un movimiento de defensa comunitaria se transformó en una estructura criminal sofisticada, enfocada en el control de plazas estratégicas para el tráfico de sustancias desde Colombia, a través de rutas marítimas del Pacífico mexicano. En el año 2019, Farías toma una decisión estratégica que cambia el equilibrio de poder en Michoacán al unirse formalmente a Cárteles Unidos, una alianza criminal que incluye a grupos como los Viagras, la Nueva Familia Michoacana y otros grupos locales menores, todos unidos con el objetivo específico de contrarrestar el avance del cártel Jalisco Nueva Generación en territorio michoacano. Cárteles Unidos controla sistemáticamente la extorsión en el sector agrícola, cobrando derecho de piso por cada caja de limón,
cada cargamento de aguacate que se produce y comercializa en la región. El 14 de agosto de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos toma una decisión que confirma la importancia criminal de Farías a nivel internacional al designarlo oficialmente como líder de una organización terrorista extranjera bajo la estructura de Cárteles Unidos, ofreciendo una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a su captura. Las acusaciones formales incluyen dirección de operaciones de importación desde Colombia, lavado de dinero a escala internacional y uso sistemático de violencia extrema. Farías es descrito por agencias de inteligencia estadounidenses como el líder máximo de Cárteles Unidos, con operaciones criminales activas no solo en Michoacán, sino también en estados vecinos como Guerrero y Colima. Su sobrino y varios aliados cercanos como Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, por quien Estados Unidos ofrece $5 millones de recompensa, están directamente implicados en comunicaciones intervenidas por inteligencia mexicana que revelan la sofisticación operativa de la organización. El abuelo Farías ha sido blanco constante de narcomantas amenazantes del Grupo de Jalisco desde el año 2019, incluyendo mensajes públicos en la ciudad de Apatzingán que lo nombraban directamente junto a otros líderes de Cárteles Unidos. En 2021, una narcomanta similar apareció en el municipio de Aguililla, epicentro de uno de los conflictos más violentos entre ambos grupos, donde se utilizaron drones armados con explosivos improvisados y minas terrestres en una guerra que parecía sacada de conflictos en otras regiones del mundo. Buenavista Tomatlán, con una población aproximada de 30,000 habitantes, es un municipio estratégico en la región de Tierra Caliente michoacana, limítrofe con los estados de Jalisco y Guerrero. La carretera federal Apatzingán-Tepalcatepec, que atraviesa el municipio, es un corredor vital para el comercio, conectando puertos estratégicos como Lázaro Cárdenas con el interior del país y rutas hacia la frontera norte con Estados Unidos. La comunidad 18 de marzo es principalmente rural, con una economía totalmente dependiente de la agricultura. Michoacán produce aproximadamente el 80% de todo el limón mexicano, generando miles de millones de pesos anuales que los grupos criminales buscan controlar mediante extorsión sistemática. Productores de la región han denunciado cobros de hasta 5 pesos por cada caja de limón producida, afectando gravemente la rentabilidad de sus cultivos. La historia de violencia en Buenavista Tomatlán es extensa. Desde el año 2013, cuando surgieron las autodefensas michoacanas, la zona ha visto guerras entre los Caballeros Templarios, el Grupo de Jalisco y Cárteles Unidos. En 2019, enfrentamientos masivos en Tepalcatepec dejaron decenas de personas fallecidas en combates que duraron días completos. En 2021, el despliegue de drones armados y minas terrestres improvisadas en el municipio vecino de Aguililla sorprendió incluso a analistas internacionales de seguridad. Buenavista Tomatlán es particularmente riesgoso para funcionarios públicos. 18 alcaldes han sido privados de la vida en los últimos 20 años en la región de Tierra Caliente, a pesar de múltiples intervenciones federales y despliegues masivos de Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Esta situación refleja el control que grupos criminales ejercen sobre instituciones locales, donde alcaldes deben elegir entre aliarse con un cártel o abandonar el municipio. Durante el año 2025, la violencia se ha intensificado en la región. Entre enero y mayo, se registraron al menos 5 incidentes documentados de minas terrestres improvisadas en Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, dejando víctimas tanto entre fuerzas de seguridad como entre civiles. En julio se reportaron 6 ataques directos contra policías municipales, incluyendo uno el 5 de julio, donde 3 agentes perdieron la vida en una emboscada coordinada. En octubre, un ataque con armas de alto poder contra una caseta policial, cerca del Panteón Municipal, dejó 3 policías fallecidos y una mujer civil lesionada de gravedad. Durante noviembre, antes incluso de la aparición de la narcomanta, ya circulaban reportes de una ola creciente de violencia relacionada con nuevas alianzas entre el Grupo de Jalisco y células locales descontentas con el liderazgo de Cárteles Unidos. El 4 de noviembre, análisis de inteligencia sobre grupos criminales operando en Michoacán destacaron a Cárteles Unidos como el principal rival estratégico en la disputa por Tierra Caliente. El 7 de noviembre, reportes de inteligencia militar revelaron colusión institucional específica en Buenavista Tomatlán, mencionando el control de servicios municipales por parte de operadores pertenecientes a los Blancos de Troya, un grupo aliado directamente con Cárteles Unidos y el abuelo Farías.
El Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es actualmente el cártel más expansivo de México, controlando aproximadamente el 30% de todo el territorio nacional. En Michoacán específicamente, el grupo busca dominar Tierra Caliente contra la resistencia de Cárteles Unidos. Sus estrategias incluyen el uso sistemático de narcomantas para reclutar localmente e intimidar rivales, despliegue de elementos fuertemente armados con equipamiento de grado militar y alianzas tácticas temporales con grupos locales. En agosto de 2024, una alianza temporal entre el Grupo de Jalisco y los Viagras desató una ola de violencia en Buenavista, Tomatlán, que dejó decenas de víctimas. En diciembre de 2024, se impuso un toque de queda no oficial en varias comunidades de la región. En mayo de 2025, la colocación estratégica de minas terrestres en caminos rurales se atribuyó directamente a células buscando frenar movimientos de Cárteles Unidos. En octubre de 2025, circularon ofertas en redes sociales y aplicaciones de mensajería de hasta 10,000 pesos por cada ataque exitoso contra policías municipales leales a Cárteles Unidos, evidenciando la guerra económica que se libra para debilitar estructuras rivales. Los mensajes del crimen organizado investigados en Buenavista durante noviembre confirmaron una disputa creciente entre ambos grupos por control de la región. El impacto social de esta guerra es devastador para la población civil de Buenavista, Tomatlán. Los habitantes de la comunidad 18 de marzo y localidades circundantes viven con miedo constante. Los cierres temporales de caminos rurales por enfrentamientos, la migración forzada de familias completas que huyen de la violencia y el colapso de la economía local por extorsión sistemática han convertido la región en una zona de crisis humanitaria. El Plan Michoacán, un despliegue federal masivo de fuerzas de seguridad iniciado desde 2024, no ha logrado contener la violencia. Reportes de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, que incluyen 81 informes detallados entre 2021 y 2022, revelan colusión sistemática entre funcionarios gubernamentales locales y grupos criminales, lo que explica la impunidad con la que operan. En 2025, Michoacán se mantiene como uno de los estados más peligrosos de México para funcionarios públicos. Los 18 alcaldes eliminados en 20 años en la región de Tierra Caliente son solo la punta del iceberg de una crisis de gobernabilidad que parece no tener solución a corto plazo. Las reacciones en redes sociales reflejan la desesperación de la población. Usuarios locales piden intervención federal urgente. Otros critican la ineficacia de autoridades estatales y federales, mientras algunos expresan resignación ante una violencia que parece no tener fin. Analistas especializados especulan que la aparición de esta narcomanta podría ser el preludio de enfrentamientos armados en los próximos días o semanas, similar a los combates de 2021 en Aguililla, que dejaron cientos de víctimas y desplazaron a miles de civiles. La guerra en Michoacán entre ambos grupos acaba de entrar en una nueva fase potencialmente más violenta. Y la población civil, atrapada entre dos fuegos, solo puede refugiarse en sus hogares esperando que la situación no empeore aún más en los próximos días. Autoridades estatales y federales se mantienen en alerta máxima tras la aparición de esta narcomanta. Fuentes de seguridad consultadas señalan que este tipo de mensajes públicos generalmente anteceden operativos de limpieza territorial, donde grupos criminales buscan desplazar por completo a sus rivales de una plaza específica. La experiencia en otros municipios de Michoacán como Aguililla, Tepalcatepec y Cualcomán demuestra que entre la aparición de narcomantas amenazantes y el inicio de enfrentamientos violentos transcurren apenas días o semanas, tiempo que las organizaciones criminales utilizan para posicionar elementos, asegurar rutas de escape y coordinar logística de ataque. La situación se complica aún más por la geografía de Buenavista, Tomatlán. El municipio cuenta con decenas de comunidades rurales, dispersas conectadas por brechas de terracería que dificultan enormemente el acceso de fuerzas de seguridad, pero facilitan el movimiento de grupos armados que conocen perfectamente el terreno. Durante conflictos anteriores, estas mismas brechas han sido minadas con artefactos explosivos improvisados, convirtiendo cualquier desplazamiento en una operación de alto riesgo tanto para militares como para civiles que intentan huir de zonas de confrontación. Analistas de seguridad consideran que la disputa por Buenavista, Tomatlán, representa mucho más que el control de un municipio. Se trata de una batalla por el dominio completo de Tierra Caliente, región que funciona como puerta de entrada hacia Jalisco y Colima,
estados clave para el trasiego hacia puertos del Pacífico. Quien controle Buenavista-Tomatlán tendrá ventaja estratégica sobre corredores que mueven millones de dólares mensualmente, tanto en productos agrícolas legales sometidos a extorsión como en operaciones ilícitas. Por esta razón, expertos anticipan que ninguno de los dos bandos cederá terreno sin presentar resistencia, lo que augura un periodo de violencia intensa que afectará principalmente a la población civil atrapada en medio del fuego cruzado.